Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Gracias, muchísimas gracias por suscribirte a nuestro canal, por compartirlo con otras personas y por esos preciosos comentarios que nos haces llegar, que nos permiten conocerles, que nos permiten saber desde qué país, desde qué lugar nos están escuchando y nos están observando. Muchísimas gracias por esas peticiones de oración que nos hacen llegar, que las estamos tomando muy en serio, estamos orando por cada una de ellas y anhelamos verdaderamente que el Señor traiga la respuesta plena de su voluntad, buena y agradable y perfecta para tu vida. Bueno, el día de hoy vamos a meditar en Apocalipsis capítulo número 8, partiendo del versículo 1 hasta el versículo número 13. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: el séptimo sello, el séptimo sello. Y es que en esta escritura se nos presenta un momento solemne donde hay un gran silencio, media hora de silencio. Y después inicia el toque de las trompetas. Parece ser entonces que se avecina un momento de dificultad sobre la tierra y de alguna manera se nos está advirtiendo que los juicios de Dios vendrán en algún momento, pero que en medio de los juicios, que en medio de las dificultades, que en medio de la incertidumbre que esto nos pueda traer en nuestra vida, tenemos que recordar que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que tiene el control de nuestras vidas y que está permanentemente haciendo su voluntad, siempre agradable, siempre perfecta. Bueno, nosotros le hemos titulado a esta meditación así: el séptimo sello, porque aquí precisamente es que se abre el séptimo sello para dar lugar precisamente al toque de las trompetas. Hay por lo menos tres enseñanzas que yo quiero dejar en tu corazón en esta oportunidad con mucho cariño y con mucho respeto. Sabes, recordemos que en esta apertura del séptimo sello, esto nos debe recordar por lo menos tres cosas. Número uno, que Dios escucha nuestras oraciones. Claro, en medio de las dificultades de la vida, en medio de las incertidumbres que estamos enfrentando, tú tienes que recordar que tenemos un Dios que está escuchando, que oye las peticiones de oración, que está evaluando nuestras vidas y que en algún momento va a mandar su respuesta. Observa cómo dice la escritura, versículo número 1 en adelante. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Qué tremendo momento, qué momento tan especial. De repente se abre este sello y de repente el cielo que regularmente canta, el cielo que regularmente alaba a Dios, el cielo que regularmente tiene una vestidura de fiesta, se detiene y hay un silencio de 30 minutos. ¿Qué era lo que se estaba revelando en ese sello? ¿Qué era lo que venían? ¿Qué eran las trompetas que iban a sonar? La destrucción, la devastación que vendría sobre la tierra provocó un momento de suma reverencia, provocó un momento de suma quietud, provocó un momento de mucha solemnidad. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que nosotros recordar que nuestro Dios es un Dios de justicia, nuestro Dios es un Dios que es reverente y que cuando Él actúa de alguna manera la tierra tiene que callar. La escritura nos dice allá en Zacarías capítulo número 2, versículo número 13, lo siguiente: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Cuando Dios se levanta, cuando Dios va a actuar, nosotros tenemos que estar reverentes
en silencio, observando, mirando cómo Dios es que va a estar actuando, cómo Dios es que va a traer justicia, cómo Dios es que va a mover su gracia sobre nuestras vidas. En el versículo número 2, en el versículo número 13 nos habla de que Dios tiene ángeles. Dios tiene ángeles que le sirven. Dios tiene ángeles que de alguna manera procura Él que también incluso estos ángeles cuiden a los seres humanos. Tú vas a la Escritura y observas cómo hay ángeles actuando en toda la Biblia. Y aquí se nos dice en el versículo número 2, luego vi los 7 ángeles que estaban de delante de Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Sabes, Dios tiene ángeles. Cuando tú vas a la Escritura, por ejemplo, en el Salmo número 91, versículo número 11 y versículo número 12, tú te das cuenta entonces cómo los ángeles cuidan y protegen al ser humano. Puedes observar también allá en el libro de Jueces, capítulo número 6, versículo número 12, que ahí estaba Gedeón en medio de su situación y un ángel vino para darle ánimo. Sabes, también encontramos en la Escritura allá en Hechos, capítulo número 12, versículo número 6, que Dios tiene ángeles que pueden libertar, que dieron libertad, por ejemplo, en el caso específico de este texto, a Pedro en medio de esa situación donde se encontraba preso. Sabes, Dios tiene ángeles, pero me encanta porque Dios también escucha las oraciones, como lo dice entonces este versículo aquí en el versículo número 3 y versículo número 4, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Las oraciones que nosotros hacemos llegan delante del trono de nuestro Dios. Tenemos que tener esa confianza, tenemos que agarrarnos de esa fe, de que en medio de nuestra situación, que en medio de lo que estamos viviendo, tenemos un Dios que está escuchando y en su momento se va a levantar para actuar y nosotros estaremos reverentes, observando y guardando silencio la salvación de nuestro Dios. ¡Wow! Hay una segunda enseñanza que yo quiero compartir contigo y la observo a partir del versículo número 6 al versículo número 12. Y le pusimos así, sabes, esta apertura del séptimo sello nos recuerda, número 2, que Dios nos advierte acerca del juicio que viene. Claro, el Señor va a actuar, pero Él antes nos advierte. Y sabes, cuando suena la trompeta, cuando sonaba la trompeta en la Biblia, sencillamente era por 3 razones. Había una convocación a que la gente se reuniese. Número 2, había un anuncio de guerra. Y número 3, había un anuncio de alguna situación especial que estuviese aconteciendo. ¿Sabes? Cuando Dios suena tu trompeta, sencillamente es porque nos está advirtiendo. Y estos toques de trompeta sencillamente deben advertirnos a nosotros que es urgente que vivamos en santidad, que es urgente que recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que es urgente que entendamos que tenemos un Salvador al cual podemos recurrir para evitar llegar a este tiempo de tribulación. Es importante. Dice la Escritura en el versículo número 6 en adelante. Dice así: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tierra, herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Qué tremendas advertencias. Qué tremendo momento. La primera trompeta nos habla de la destrucción de la vegetación. La segunda trompeta nos habla de la destrucción de la vida marina. La tercera trompeta nos habla de la destrucción de las aguas dulces. Y la cuarta trompeta de alguna manera nos anticipa la destrucción de los cuerpos celestes, de la luna, del sol, de las estrellas, entre otras cosas. Si me detengo aquí, te hago una breve pregunta.
¿Estás consciente de las advertencias que Dios te está dando? Sabes, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que antes de ejecutar un juicio sobre nuestras vidas, Él nos advierte y nos habla y nos dice, sabes, cuando leemos la palabra del Señor, cuando escuchamos los mensajes, de alguna manera Dios nos está dando la advertencia de qué, de que nos arrepintamos, de que cambiamos nuestra vida, de que vivamos en santidad, de que hagamos las transformaciones en nuestra vida para que le podamos servir con todo nuestro corazón. ¡Wow! Hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón y la observo en el versículo número 13. Le puse de la siguiente manera, ¿sabes? Esta apertura del séptimo sello nos recuerda, número 3, que el ser humano es frágil, que la humanidad es muy frágil. Dice el versículo número 13, miré y oí un ángel que volaba del cielo y decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para tocar los tres ángeles. Sabes, aquí este ángel dice, vienen tres ayes, tres trompetas como tres ayes, hablando de la destrucción, hablando del tremendo juicio que Dios va a traer sobre la tierra. Y sabes, me gusta cómo lo expresa después del tercer ay, dice, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra. El ángel se da cuenta que la destrucción que viene sobre esos moradores de la tierra será grande y que ellos no podrán resistirlo. ¿Sabes por qué? Porque somos vulnerables, porque somos frágiles. Pero dentro de nuestra fragilidad, nosotros podemos descansar en el gran amor de nuestro Dios. Podemos descansar en la gracia de nuestro Dios para que podamos fortalecernos en este Dios maravilloso y enfrentar cada una de las situaciones de la vida. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, deberíamos de tomar en serio las consecuencias del pecado. Deberíamos de comenzar a vivir con seriedad nuestra vida cristiana, con un mayor compromiso, viviendo en santidad, no dejando las cosas por alto, pensando que mañana las podemos componer, no, inmediatamente tener cuentas cortas con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sabes para qué? Para que podamos compartir, para que podamos aprovechar el tiempo, para que nos demos cuenta de lo urgente del tiempo que estamos viviendo, para poder entonces compartir el evangelio con aquellas personas que lo necesiten, nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que se puedan quedar en este tiempo de tribulación y que nosotros de alguna manera podríamos compartirles la herramienta, lo necesario, el que reciban a Cristo como su Señor y Salvador para que ellos obtengan la salvación tan anhelada. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje de la Escritura! Tres enseñanzas. Número 1, Dios escucha nuestras oraciones. Número 2, Dios nos advierte acerca del juicio que viene. Y número 3, el ser humano es frágil. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.